Buenas, buenas, amigos de la Colotora. Bienvenidos a una nueva emisión de En órbita que trae entrevistas con gente interesante, gente relevante, gente importante, gente generosa que accede a charlar con nosotros. Y en este caso, ese lugar lo ocupa Daniel Divinsky, editor argentino, a quien a uno se lo presentan. Daniel, bienvenido en órbita. A mí me dijeron, no, es que Daniel es el editor de aquí. Es raro, pero la mayoría de la gente no sabe cuál es el papel, y esto lo estábamos hablando antes de empezar, cuál es el papel de los editores en la configuración de un libro. Entonces, empecemos por ahí. El editor es la persona o la empresa que coordina una cantidad de factores sueltos. El autor y su obra por un lado, la compra del papel, la contratación de la imprenta, la designación del diseñador de las portadas y el diagramador que va a diagramar el interior, y junta todo eso en una gran olla, lo mezcla bien, y si sale bien, sale un libro. Y si ese libro sale bien, además se vende, y entonces el editor es feliz, el autor es feliz, y el impresor cobra y también es feliz. O sea que es un fabricante de felicidad. ¿Cómo, muy bien, cómo llegó a ti Kino? Kino llegó a mí como cliente de mi bufete jurídico. Yo era abogado en los comienzos, en una sociedad con otro joven abogado en ese momento. Conocíamos a Kino por la librería del editor que lo publicaba en ese momento, que era Jorge Álvarez, un editor mítico, que dejó de trabajar hace mucho tiempo y que en algún momento se retrasó en sus pagos de derechos. No podíamos ser sus letrados en ese asunto porque conocíamos a su editor, lo derivamos a otro colega, pero cuando el asunto se solucionó, que ya había aparecido el 5º volumen de la serie de Mafalda, él dijo, y bueno, ¿y por qué no empiezan a hacer Mafalda con Ediciones de la Flor? Que ya teníamos en ese momento la editorial, a la cual se incorpora en ese momento mi socia y compañera, Cookie Miller, que era economista. Y entonces, claro, la editorial, que era una editorial amateur, muy intelectual, de publicar libros difíciles, Paul Nizan, el cantautor francés Georges Brassens y demás, de libros que tenían una tirada inicial de 2.000, a lo sumo 3.000 ejemplares, se pasa a hacer Mafalda con el volumen 6, con una tirada de 200.000 ejemplares, lo cual obliga a profesionalizarse. Y en buena hora fue, porque conseguí dejar la abogacía, que era una profesión que no me gustaba nada. ¿Por qué no te gustaba la abogacía? ¿Qué no te...? Porque como estudio no me molestó en absoluto, me disciplinó, pero como ejercicio, en definitiva, ejercido en la práctica civil, digamos, no penal, es estar detrás del dinero de los otros, es decir, o sea que con una sutil estructura de mecanismos retóricos, tratar de que tu cliente consiga el dinero de su contrario, con razón o sin razón, que lo consiga. Ok. ¿Es Kino el mayor talento que has tenido en tus manos? No hay un talentómetro, lo que es un long seller, porque publicamos Mafalda por primera vez en 1970, han pasado 43 años y medio y sigue estando entre los libros más vendidos de la editorial. Es un superventas de largo alcance, pero hemos publicado a Fontana Rosa, absolutamente genial también, a Caloi, a Liniers, un joven que ahora está bastante difundido en Colombia también, y a Kevin Johansen, un cantautor que va a estar en Barranquilla en el Carnaval de las Artes, que hemos publicado las letras de sus canciones, y para no ir solamente por el lado de la cosa ligera y divertida, publicamos Humberto Eco. Hemos hecho las coediciones con la editorial española que lo tenía, del Nombre de la Rosa, La Estrategia de la Ilusión, El Péndulo de Foucault, un cuento infantil de Humberto Eco, Los Tres Astronautas, que es divertidísimo, y dentro de los autores argentinos, un periodista mítico asesinado por la dictadura, que fue Rodolfo Walsh. Tenemos publicada toda su obra narrativa y toda su obra periodística. Cuando tú lees un libro, ¿tu mirada cambia por el hecho de trabajar como un editor o eres un lector hedonista? No, son dos formas totalmente distintas de leer. Evaluar lo que todavía se llama un manuscrito, aunque ya no quedan originales escritos a mano, exige una actitud crítica que permite evaluar al mismo tiempo de lo que te guste del texto, la posibilidad de que le guste a alguien más, a unos cuantos más mejor, porque entonces quiere decir que el libro que publique se va a vender. Cuando leo por placer, como lo voy a hacer en las vacaciones que empezaré después del GEI, leo en forma absolutamente acrítica, ni siquiera con un bolígrafo en la mano para corregir las erratas de los libros que me molestan mucho. Pero se puede perfectamente leer de una forma placentera y relajada a pesar de trabajar. Sí, uno es bastante esquizofrénico como para eso. Ah, bueno, muy bien, sí, que no pase que uno, ay, bueno, voy a disfrutar de un libro, pero ¿quién editó esta asquerosidad? Entonces, bueno,
Hablemos sobre la historieta argentina, que es una tradición además grande de autores muy buenos. Ya tú nombraste muchos, nombraste además a mis favoritos, a Fontana Rosa y a Liniers, que es pues que ahorita es un fenómeno muy grande porque además viaja con Johansen, vende pinturas, saca sus libros de bocetos, hace cuentos infantiles. ¿Cómo es la fama de la editorial lo que lleva a los caricaturistas a buscar Ediciones de la Flor, o es Ediciones de la Flor que está buscando ávidamente caricaturistas o pues dibujantes? Creo que es una cosa absolutamente recíproca. Como dicen que decía Picasso, hay que encontrar el no buscar. Había una vieja canción, creo colombiana, que el estribillo decía: la cosecha de mujeres nunca se acaba. Ajá. Pero entonces la cosecha de humoristas gráficos en la Argentina nunca se acaba, pero realmente es como una especie de sino trágico. Es decir, en algún momento Fontana Rosa hizo un cartón en el cual su gaucho, su sátira de gaucho, Inodoro Pereira, le decía a su perro, con el que también hablaba: parece Mendieta, que era el nombre del perro, que la misión de los argentinos en la División Internacional del Trabajo es hacer reír. Tenía que ver con la situación política, que era más trágica que divertida, pero efectivamente hay toda una tradición. En Ediciones de la Flor publicamos a fines del año pasado un libro que se llama La Historieta Salvaje, con los antecedentes de la historieta desde 1840 hasta mediados del siglo XX. Y realmente desde la etapa tan temprana como 1852 aparecen publicaciones satíricas muy duras en ese momento, especialmente con los políticos, básicamente de sátira política. Y cada año aparecen autores nuevos, a los que mencionaste. Se agregan Decur, que es un joven de un pueblecito de la provincia de Santa Fe, autodidacta totalmente, cuyo primer libro, que se llama Merci, son chistes gráficos pintados al óleo sobre papel telado, con lo cual era algo totalmente antieconómico, porque cada cuadro le llevaba una semana de trabajo, pero el libro ha sido muy exitoso, ya está en su tercera o cuarta edición, hemos publicado un segundo libro de él, este ya hecho a la acuarela, y hay otros. Julieta Rocchi, que es el ídolo de las jóvenes, porque tiene un blog con su personaje Ofelia, que tiene cantidad de seguidoras, con todas las penurias de amor de las que están entre los 20 y los 30, no las adolescentes. Y Alberto Montt, nacido en Ecuador pero criado en Chile, que es un genio absoluto, que no publica en ningún medio gráfico y tiene un blog que se llama Dosis Diarias, que tiene centenares de miles literalmente de seguidores. Le hemos publicado ya 3 libros. El primero se llama ¿Quién es Montt?, porque nadie lo conocía en Argentina. Y cuando lo invitamos a firmar en la Feria del Libro de Buenos Aires, cerró la feria a las 10 de la noche y él se quedó firmando con la gente de seguridad porque tenía una cola todavía enorme. Y esto, es que es una tradición, pero el hecho de dibujar, bueno, no, claro que la tradición humorística argentina es larga también, existen otras facetas. No, Oski, el maestro de todos, Oscar Conti, que fue el maestro incluso de Quino, y Dante Quinterno, el creador de Patoruzú, ¿no? Hay hay un continuo, no hay una interrupción. Pero ¿es algún rasgo cultural de Argentina como país lo que genera tantos dibujantes y un ambiente como tan propicio para la historieta? No, siendo serios habría que decir que los sociólogos tendrían que estudiar eso, yo no lo sé. Es decir, para no ser serios se podría decir que en un país con los altibajos que hemos tenido para poder sobrevivir hay que tener sentido del humor. Incluso Oesterheld, pues con el Eternauta tiene momentos como de humor, pues que... Sí, dentro del contexto, ¿no? Sí, claro. Ya para hablar de Mafalda, ¿a ti todavía te hace reír Mafalda? ¿No la has leído 700.000 veces? Te cuento. Hace muchos años vendimos los derechos de publicación de Mafalda en distintos países, el último fue Indonesia, pero no conseguimos venderla en los Estados Unidos. Un directivo de una firma importante de Estados Unidos e Inglaterra, que se llama Scholastic, dijo: no la vendan a ningún lado, yo me crié en la Argentina, sé lo que es Mafalda, yo voy a hacer que Scholastic la compre. Después de un año de deliberación me manda un mail diciéndome: el departamento de marketing de Scholastic decretó que Mafalda es demasiado sofisticada para los niños norteamericanos. Entonces, bueno, aceptamos, ya no quisimos hacer otras gestiones y le propusimos a Quino editarla nosotros en inglés. Empezó a aparecer con el nombre de Mafalda and Friends. Hay tiras que son intraducibles porque tiene alusiones totalmente locales, o la gracia deriva del lenguaje. Como los tomos de la edición nuestra son 4 más gruesos y los otros 6 más delgados, la edición en inglés tiene 11 tomos, ya se terminaron de publicar todos, y se ha convertido en un suceso enorme. Cuando el traductor me entregó la traducción,
la cotejé, a pesar de la confianza que tenía en el traductor, con los originales. Y me volví a divertir como si fuera la primera vez. No, pues de hecho yo puedo pensar ya mismo en una tira intraducible que es cuando el papá de Mafalda le dice a Guille, ¿qué es una niña bonita? Y Guille le hace, ¿cómo traduces tú esto? Bueno, es casi un oficio mudo internacional. ¿Cuál puede ser la clave del éxito de Mafalda? ¿Cuál crees tú que puede ser? Obviamente no es la primera vez que escucho la pregunta. Creo que tiene una gracia que deriva de un sentido común ético de las clases medias en buena parte del mundo, por lo menos la parte del mundo que conozco. No entiendo por qué tiene buena repercusión en China, tanto en Taiwán como en China popular, o en Japón o en Corea, por ejemplo, donde también se ha publicado. Es más perfectamente posible pensarlo en los países occidentales, si se publica en Francia, en Italia, en Alemania, en Grecia, en Turquía, en Israel, pero evidentemente toca algún punto del sentido común ético de las clases medias. ¿Existe algún rasgo que una a todos los caricaturistas y dibujantes exitosos que tú hayas editado? No, felizmente ninguno. Creo que lo único que los une es que nos causaron gracia a mi socia y a mí, y entonces la inferencia, el único estudio de mercado es que, bueno, si nos causan gracia a nosotros, le causarán gracia a otros tontos como nosotros. Por último, de los que tú has editado, de la gente que ha pasado por tus manos, en términos de humor gráfico o de producción gráfica, ¿cuál es tu favorito? No, es como preguntarle a un padre por sus hijos, es decir, bueno. a todos los preferí en algún momento. Sí, bueno, bien, si era simplemente buscando a ver si de pronto decían, no, en realidad me gusta más Fontana Rosa que como yo. Pero bueno, Daniel, muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes gracias por la paciencia. No, de verdad que muchas gracias. Tienes que ir a una charla, yo quisiera seguirte haciendo preguntas de este estilo, pero creo que igual no da. Y ustedes pueden encontrar esta entrevista completa en www.enorbita.tv. Nosotros seguimos en Cartagena, se fue la luz natural, sigue la luz artificial y la gente seguirá pasando por estas sillas para ser entrevistada, ojalá.